Rogelio Hernández. Bueno, cuando Jean-François me invitó a participar en esta sesión, no solamente, como lo dijo al principio, teníamos una perspectiva distinta de lo que podía ocurrir ahora, sino que además me pidió que hiciera una reflexión sobre aspectos fundamentales del proceso político, pero, y aunque lo había preparado, voy a pedirle a Jean-François una disculpa porque voy a ocuparme de otra cosa después de escuchar las intervenciones de quienes me han antecedido en la palabra, y sobre todo porque creo que la división del país, que está muy clara ahora, celebro que Fernando la vea con tan buen humor, pero a mí en lo personal, y perdón por el pesimismo, pero no me parece en lo más mínimo que sea un asunto agradable. Ya lo dijo Juan Molinar al principio, lo ha repetido Fernando, lo ha insistido Alberto Arnaut. El mapa electoral del país es un mapa que ha dividido a México claramente en dos, y no solamente lo ha dividido ahora en un terreno económico y social y cultural, sino que lo ha dividido política e ideológicamente. Esto no puede parecer obvio, pero las implicaciones políticas son graves. Nunca antes en la historia de este país, nunca, bajo ninguna circunstancia, se había provocado una división de tal tamaño. Como Fernando lo acaba de decir con toda claridad, y Alberto también, se votó por un presidente no solamente distinto, reitero el punto, no se votó por un presidente distinto, sino se votó por una alternativa radicalmente diferente. En otras palabras, quien votó por Calderón no quiere, no solamente el proyecto de López Obrador, sino no quiere las soluciones de López Obrador. Y el caso contrario es exactamente el mismo. Y si uno revisa cuáles son los votantes, estamos viendo entonces que hay un México desarrollado, con mayores ingresos, con mayores posibilidades, que está eligiendo el proyecto de Calderón y el PAN, y un México más desprotegido, con mayores carencias, que está buscando a López Obrador y al PRD. Y en todo esto, como Fernando lo acaba de señalar, el segundo lugar, y un segundo lugar muy lejano, es el PRI. La división no ha dado espacio a una tercera opción. La división es profunda. Y en ese sentido creo que no podría convertirse la división en una virtud. Muy por el contrario. Los partidos en las campañas, sin duda alguna, deben buscar la separación, la diferenciación y naturalmente buscar los votos por esa diferenciación, pero creo que esta vez los partidos rebasaron los límites. Tanto el PAN como el PRD presentaron candidaturas y proyectos no solamente distintos, insisto, sino radicalmente diferentes, que no tienen posibilidad alguna de reconciliación. Y esto complica las cosas siguientes. El que hoy estemos discutiendo, estemos esperando que haya un presidente electo, tan solo, creo, es un asunto de arreglo y de procedimiento. Tendremos que esperar naturalmente las impugnaciones y tendremos que esperar naturalmente la definición del tribunal, pero no creo que las diferencias numéricas sean sustantivas como para cambiar la decisión que se quedó clara el 2 de julio. Y lo grave del caso es que esta división entre los dos partidos y entre las dos posiciones nos está llevando incluso ahora, después del 2 de julio y después del voto, a seguir discutiendo quién fue el presidente de la República. En otras palabras, no estamos solucionando la división, sino por el contrario, la estamos alentando en este procedimiento, en el que además las instituciones que tanto trabajo llevó construir en este país ya no están funcionando con toda la claridad debida. Primero, si regresamos a la historia, como bien lo dijo Juan al principio, la división del país no es nueva. Efectivamente, lo hemos sabido antropólogos, sociólogos y politólogos en este país de hace mucho tiempo. Esa división existía, pero había equilibrios que se habían mantenido desde las instituciones políticas. Estas instituciones no parecen ya tener la capacidad para hacerlo. Y ahora avanzo hacia lo que ya también María Amparo Casar, Fernando han señalado respecto del Congreso. Es cierto, indudablemente, que la diferencia en porcentaje no le da ni más ni menos legitimidad al presidente de la República. Quien sea el presidente de la República, y todo parece indicar será Calderón, con 36 y pico de por ciento total, y con una diferencia respecto de López Obrador que estará rebasando el medio punto porcentual, es decir, 200,000 votos, no le resta necesariamente legitimidad. Es claro el asunto. Lo que le resta y lo que afecta es la verosimilitud del mandato. Y esto es lo grave.
Estamos ante un presidente que va a ser elegido en términos del padrón electoral, en términos de la población nacional y en términos de la representación de país por una clara minoría. Sea quien sea, podremos, utilizando el símil de Fernando, poner las cosas al revés y en lugar de que sea Calderón fuera López Obrador, no cambiaría en nada la distribución del asunto. Y segundo, ¿con qué y cómo va a gobernar el próximo presidente de la República? María Amparo Casar ya lo señaló, no voy a repetir el asunto. El presidente en México, que vivió durante tanto tiempo bajo la idea de el mandato excesivo, la capacidad, el tener poderes por encima de la ley y por encima de las prácticas, ha quedado muy claro después del 2000 que no es cierto. Estructuralmente, el presidente de la República no tiene facultades constitucionales suficientes para sobreponerse a un Congreso opositor. Y este ha sido uno de los problemas fundamentales en los últimos años. En este caso, también como ya lo señaló María Amparo, el problema es mucho más grave del que tuvo que enfrentar Fox. Las cifras que nos leyó María Amparo, que son preliminares, pero que se pueden ver en cualquier momento por todos nosotros, lo que están demostrando es que la división en las cámaras no es tripartita o equivalentemente tripartita, relativamente tripartita, como lo fue en las dos legislaturas anteriores. Esta vez el PRI no existe como representación suficiente para cambiar o apoyar reformas ya no constitucionales, sino simplemente iniciativas de ley ordinarias. El PRI no es necesariamente ya un factor de equilibrio en este proceso. Si el presidente, sigo con la formalidad hipotética, es Calderón, sin duda alguna que su partido, el PAN, va a tener la mayoría en ambas cámaras. Mayoría que le es insuficiente para gobernar o para reestablecer las iniciativas sustantivas de ley. Es cierto, como dice Juan, que se aprendió, se tiene la experiencia del sexenio anterior, que también María Amparo ya lo señaló, no fue precisamente exitosa. Es cierto que existe la experiencia, pero me pregunto si existen las posibilidades institucionales para que los partidos realmente lo hagan. Me pregunto, el PRD, siendo la segunda minoría, con una representación altísima, que también ya lo señalaron mis antecesores, no era la histórica del partido, ¿va a estar dispuesto a colaborar con el PAN en un gobierno en el que claramente se está jugando el futuro y la alternativa política? Creo que la respuesta es no. Y en este caso, entonces, las posibilidades de negociación del PAN ni siquiera pueden voltear al PRI para poder conseguir el apoyo. A menos de que el esfuerzo conciliatorio, y este es el punto creo que es más importante de todo el próximo presidente, el esfuerzo conciliatorio sea de tal tamaño que demuestre no solamente la disposición, sino la capacidad para negociar y encontrar los acuerdos con las fuerzas electorales que hoy están o en la oposición o claramente disminuidas. Un segundo punto que tiene que ver con esto, María Amparo con toda precisión, que lo señaló, tiene que ver con la representación. Calderón en toda la campaña, previendo precisamente que la votación no le favoreciera al panismo en las cámaras, insistió en el gobierno de coalición. María Amparo ya señaló que el gobierno de coalición no puede ser de ninguna manera la invitación de personalidades. ¿Por qué no? En el caso concreto de esta nueva circunstancia política sería el mayor de los errores, porque los partidos, ya lo dijeron Fernando y Alberto anteriormente, la votación ha fragmentado a los mismos partidos políticos y en el caso, por ejemplo, del PRI, en el caso del PAN y sin duda alguna en el caso del PRD, la fragmentación de los liderazgos también. Me pregunto, la negociación del próximo presidente para establecer el gobierno de coalición, ¿con quién va a ser? ¿Con los líderes de los partidos? El PRI está pasando por un proceso de negociación en el que claramente va a ser sustituida la actual dirigencia sin que sepamos con claridad quién la va a tener. En el PRD, donde la fragmentación de grupos es consustancial al nacimiento del partido, y en el mismo PAN, donde sin duda alguna la fragmentación existe, ¿con quién va a negociar la representación? Primer punto. Segundo punto, a quienes invite y acepten van a tener ascendencia sobre los partidos y sobre todo sobre las bancadas del Congreso para poder manejar políticamente las reformas que necesita el país. Lo dudo. Y entonces por eso me preocupa que la división sea tan profunda en este momento. Un último punto, porque creo que me estoy pasando del tiempo, ya somos demasiados hablando y cansando a nuestro auditorio. Si regresamos me he detenido en el Congreso porque es el más evidente, pero hay un segundo factor que no es tan evidente,
que no ha sido tan analizado y que sin embargo tiene una fuerza creciente y que cada vez más le va a dar dolores de cabeza al próximo Ejecutivo, y me refiero a los gobernadores. El mapa de la votación, no por circunscripción, sino por estado, revela cosas significativas. Los gobernadores panistas, naturalmente, en donde los gobernadores son panistas, la votación favoreció claramente al PAN. En la votación, en los estados donde el PRD gobernó, con la excepción de 2, y ahorita los voy a mencionar para que se sorprendan cada vez más de lo que estamos hablando, votó mayoritariamente por López Obrador con una diferencia básica. Ni Zacatecas ni Michoacán le dieron el absoluto triunfo a López Obrador, es decir, los dos bastiones fundamentales fuera del DF que tiene el PRD. Y si ustedes ven la votación, es una votación igualmente dividida entre el PAN y el PRD, no por el PRI. Es decir, el PRI vuelve a desaparecer del escenario como factor de equilibrio o como posibilidad, ya no digo factor, posibilidad de equilibrio político. Pero si uno revisa el comportamiento electoral de los estados donde la votación, donde el gobierno es priista, las sorpresas son mayores. Porque los gobernadores del norte del país favorecieron clara y absolutamente al panismo y los otros gobernadores no. En otras palabras, los gobernadores, con todo respeto, siendo priistas, no votaron ni apoyaron al partido al que se supone pertenece. ¿Por qué razón? Racionalidad política se dirá, en otras muchas cosas se podrá decir interés calculado de los mismos gobernadores para poderlo hacer. Si esto es así, los verdaderos factores de poder no están ya en los partidos políticos, porque no tienen la capacidad para mover a sus militantes, ni tampoco para estimular su voto. ¿Dónde están entonces? En liderazgos que son circunstanciales, que son capaces de establecer coaliciones momentáneas, sumamente efímeras, y en donde no necesariamente el interés nacional va a estar presente. Si ya los partidos en esta campaña dividieron al electorado de una manera tan dramática, de la cual todavía no sabemos las consecuencias específicas del movimiento, lo único que podemos esperar ahora es que el próximo presidente tenga el talento, también como María Amparo, no es medible, no es un dato empírico que se pueda verificar, pero bueno, tenemos algunos ejemplos de lo que eso significa. Ojalá tenga el talento suficiente para establecer las negociaciones y encuentre el equipo también con el talento, la habilidad y la capacidad para que se pueda restablecer una unidad nacional que no es menor. Yo creo que si algo debió haber caracterizado a los gobiernos de este país es justamente su capacidad para integrar nacionalmente al país, no para dividirlo en dos que pueden provocar un serio problema de supervivencia. No me parece que sea un asunto menor el caso. Gracias.